Hola, bienvenidos al taller de creación de videojuegos. Los felicito porque muy pronto serán capaces de crear su propio videojuego. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Alejandro Voivod y yo los voy a acompañar durante el taller. Yo también hago videojuegos. De hecho, el año 2006 fundé mi propia empresa de videojuegos. Se llama Amnesia Games. Hemos hecho como 30 videojuegos. Dos de los más conocidos son Ninja Joe y 31 Minutos. Bueno, esta clase se trata de conversar sobre los videojuegos. ¿Qué te gusta más de cada videojuego o cuál te gusta más? Yo no sé cuál me gusta más a mí, la verdad hay tantos. Pero no siempre fue así. Cuando recién partieron los computadores, había muy pocos videojuegos. Ahora hablaremos un poco de la historia de los videojuegos. ¿Cuándo creen que se creó el primer videojuego? ¿Hace 10 años? ¿20 años? No, más de 60. En 1952 se creó el primer videojuego. ¿Y saben de qué se trataba? Era el juego del gato. Aquí está. El juego se veía en estas pantallas de aquí. Y el computador donde corría era este tremendo armatoste. Unos años más tarde inventaron el segundo videojuego. Y era un juego para dos personas. Se llamaba Tenis para dos. El juego se jugaba en este computador de acá, que como puedes ver ya no ocupaba toda la pieza. Y el juego se veía en esa pequeña pantallita de allí. Aquí vemos cómo se veía el juego. Emocionante, ¿no? Luego, el año 61, se inventó uno de los primeros juegos populares. Se llamaba Space War. Aquí lo vemos. Este juego era como el Asteroids, pero de a dos. Cada jugador controlaba a una nave y le podía disparar al otro y además tenía que esquivar los asteroides. El juego ocupaba toda la capacidad del computador, que aquí vemos. Entonces se les ocurrió ocuparlo en los computadores nuevos y así verificar que estaban buenos. Si el juego funcionaba, el computador estaba bueno. Hasta el momento, los computadores donde corrían los juegos estaban en las grandes empresas o en las universidades. Pero hubo una persona que se le ocurrió crear computadores para la casa, donde se pudieran correr videojuegos. Su nombre era Nolan Bushnell y era un inventor muy ingenioso. ¿Saben cómo se llama la empresa que fundó? Atari. Fue la primera gran empresa de videojuegos. Ellos inventaron el Atari 2600, que fue uno de los computadores para la casa más populares. Claro, porque era el primero donde podía jugar videojuegos. Muchas personas súper conocidas trabajaron en Atari. Por ejemplo, Steve Jobs y Steve Wozniak. ¿Sabes quiénes son? Ellos fueron los fundadores de Apple. Luego del éxito de Atari, surgieron muchas empresas de videojuegos. Por ejemplo, Electronic Arts, que sigue siendo hoy en día una de las más grandes. Pero hubo un gran problema. Las empresas trataron de hacer dinero fácil y sacaron juegos malísimos al mercado. Y como la gente estaba recién conociendo los videojuegos, pensaron que todos los juegos eran malos y dejaron de comprarlos. Incluso Atari creó un juego muy malo, el E.T., basado en la película E.T. que salió el año 1982. Atari gastó muy poco dinero en crear el juego, pero sí gastó mucho dinero en distribuirlo. En esa época los juegos se distribuían en cartridges como este, pero el juego era malísimo y nadie lo compró. Y como Atari había invertido tanto dinero en hacer los cartridges, quebró. Cuenta una leyenda que los cartridges del juego ET que no se vendieron eran tantos que se ocuparon para pavimentar una carretera en California. ¿Puedes creerlo? Esto sucedió el año 1984. Muchas de las empresas de videojuegos en Estados Unidos quebraron. Pero ¿saben dónde continuó desarrollándose la industria de videojuegos? ¿Saben dónde? En Japón. Nintendo fue una de las empresas más importantes. El año 86 inventaron la NES, que era su primera consola de juegos. Uno de los primeros juegos era el Zelda. ¿Lo conoces? Después inventaron el Game Boy, la Super NES, el Nintendo 64, los Pokémon
la Nintendo DS, la Wii y la última es la Wii U. ¿Qué más van a inventar? Hablemos ahora de la evolución de los juegos. Los primeros juegos los hacía un solo programador. Él hacía todo, desde el arte hasta la música. Este juego, E.T., que ya vimos, lo hizo una sola persona en un mes. Con razón los juegos al principio eran fomes. Luego, los desarrolladores de juegos se dieron cuenta de que podían separar las distintas partes de un videojuego en archivos y que si cambiaban esos archivos, podían crear videojuegos completamente nuevos. Por ejemplo, en un juego como el 1942, puedes guardar en archivos la gráfica de los aviones y de los fondos, y también puedes almacenar la música en archivos. ¿Y qué más? Bueno, los comportamientos de los aviones enemigos. ¿Ves cómo se mueven en patrones que se repiten? Eso se puede guardar en un archivo. Entonces, si modifico los archivos, puedo convertir el juego 1942 en un juego de naves en el espacio o lanchas en el mar. Y con eso tengo juegos completamente distintos. Luego se crearon programas para hacer que esta modificación de los archivos fuera más fácil de hacer. En definitiva, eran programas para crear juegos. Uno de los primeros fue Script Creation Utility for Maniac Mansion, o SCUM, de la empresa LucasArts. Con este programa se crearon juegos como Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Monkey Island, Zack McCracken y muchos otros. A propósito, estos juegos se llaman historias interactivas. Tú tocas una acción, luego un objeto, y luego se clic en pantalla y tu personaje hace lo que tú quieres. Después surgieron programas que no solo le permitían a los desarrolladores de juegos hacer más juegos, sino que a los mismos jugadores. Por ejemplo, el juego Half-Life permitía modificarlo y crear nuevos juegos. A esto se le llama mod, de modification. El juego Counter-Strike es el mod más conocido. Fue derivado de Half-Life y logró ser mucho más conocido que su juego original. Ustedes también utilizarán un programa para crear juegos. Se llama Construct 2 y es de la empresa Sierra. La próxima clase aprenderemos a ocupar Construct 2. Nos vemos.